Hola, hola, buenas tardes en todas las latitudes. Saludos a nuestra gente bonita de Buenos Aires, Argentina, y a quienes nos reciben amablemente en su cabina esta tarde en el 97.9 FM Radio Cultura en Buenos Aires, Argentina. Saludos de verdad. Y una disculpa por el retraso, pero solo es para comunicarles que nuestra principal locutora de este programa, Ver con el Alma, no podrá asistir, así que nos dejó el timón por completo a las tres personas que compartiremos espacio radiofónico esta tarde con ustedes. Muchísimas gracias. Me gusta saludar a Trini por acá. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, Mm, buenas madrugadas, buenos días, tal vez, como en Radio luego se estila, ¿no? En las diversas latitudes. Pues muy emocionadas de tener como invitado a Adrián Dordelli. Es un artista muy complejo de outsider de neurodivergencias, con un trazo impecable, increíble, muy interesante su propuesta. Y pues bueno, igual y un saludo de una vez. Saludos, Adrián. Un saludo, me escucho bien, ¿verdad? Sí, te escuchas. Un saludo, perdón, a Argentina hasta Argentina y pues también aquí a Trini y a Majo, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, a la persona que iba yo a conocer hoy, pues también un saludo, ¿no? Un saludo, Luciana. Te saludamos en tu ausencia momentánea. Y muchas gracias. De verdad, les recordamos que este es el programa Ver con el Alma. Nos escuchamos en la sección que tenemos Trini y yo, que se llama La Discada. Y recuerden que la discada es un platillo que compartimos tanto México como Argentina, solo que en México lo preparan en el norte de la República. Pero es un platillo a base de muchas proteínas, pero lo importante es que siempre es una mezcla y en cada familia lo hacen de forma muy diferente. Y por allá en Argentina, pues su discada también es lo que conocen ustedes como el disco de arado, en donde también hay múltiples formas de preparación y justamente este tema de la diversidad y de las diferencias es lo que nos ha permitido colocarle un nombre a esta sección, que es la discada, y aderezarlo con un poco de muchísima locura y conducido con locura y con orgullo, sobre todo por Majo, que soy yo, y por Trini. Y gracias, Adrián, te saludamos y muchas gracias por aceptar este espacio de entrevista con nosotros. Sin más, me gustaría presentarles más o menos qué es lo que vamos a estar discutiendo en este programa. Nos vamos a ir muy de corrido porque vamos en medidas muy ya un poquito tarde del tiempo, pero no hay problema. Lo que platicaremos será acerca de cuál es la importancia de desarrollar estrategias de comunicación sensible, sobre todo con toda la experiencia que nos hemos topado a partir de la discapacidad psicosocial o experiencias de locura o experiencias de emocionalidades desbordadas. ¿Cuál es la experiencia que diga, cuál es la importancia? Ya se me cayó la flor, pero ahora les cuento también, para quienes nos están viendo por YouTube y que tienen esta imagen de nosotros. Estamos celebrando, conmemorando el Día de Muertos en México, entonces por eso traía unas pequeñas flores también Y y aquí lo que se tenemos. conoce como la ofrenda de Día de Muertos. Por acá Trini Ujú. tiene una calavera y por acá tenemos un cempasúchil muy pequeño. Entonces nada más es para dar un poco de contexto de lo que estamos conmemorando el día de hoy y celebrando, que es el famosísimo Día de Muertos aquí en México. Entonces, como les decía, retomando el tema, antes de que la flor se me cayera del cabello, ¿cuál es la importancia de desarrollar estrategias de comunicación, sobre todo para personas que hemos transitado experiencias de discapacidad psicosocial, de diversidad psicosocial también y de experiencias de emocionalidades al límite? Y por eso nos atrevimos a invitar a Adrián, que como Trini ya lo presentó, es un artista increíble al cual también nos emociona porque el día de mañana alojaremos su exposición en el espacio muy querido que nos está prestando uno de sus compatriotas que vive acá en Ciudad de México, al cual le mandamos un saludo muy grande, que se llama Germán Paley.
gran amigo que justamente ahorita está en Buenos Aires, Argentina, a quien desafortunadamente ya no alcanzamos a avisarle acerca de este en vivo, pero que seguramente nos escucharás en grabación. Y alojaremos la exposición de Adrián en el espacio de Germán Paley. Les digo, este argentino muy, muy buen compañero de trabajo, de museo, de museos, perdón, se me fue la voz, de museos, de cultura, de arte, y nos alojará con su exposición en Casa Hueva, que es el nombre del espacio de Germán. Y como ustedes ya conocerán, si han seguido los últimos 4 programas, Trini y yo tenemos una iniciativa cultural que se llama Casa Zebra, en donde exploramos a partir del arte, pues mucho más acerca de la discapacidad psicosocial, la locura y pues muchísimas más cosas. Entonces solo quería poner en contexto todo Ujú. y ahora sí, pues les dejo un poco. Un poco igual de contexto, bueno, conocemos a Adrián Dordelli desde la red Orgullo Loco México, pero ahora estamos compartiendo con él un taller de accesibilidad creativa para artistas que lo imparte Ana García Fantasma y bajo su iniciativa que se llama Editorial Inválida, que es producción de fanzines con contenidos de discapacidad, reflexión en torno al arte disca y también ella pues ha hecho mucho labor en cuanto a esto y los formatos accesibles. También reflexionaremos un poco, yo creo que para la segunda emisión de este programa, Lo haremos en dos. sí, como la comunicación es indispensable también de acuerdo a estos formatos accesibles, no solo para la discapacidad psicosocial, sino para otro tipo de corporalidades y diversidad funcional, ¿no? Entonces, pues sí, ahora sí vamos de lleno a Mm, platicar un poco más con Adrián. Sí, se me ocurre, ¿qué es el lenguaje, por ejemplo? ¿Qué es la comunicación en la locura o en las experiencias de discapacidad psicosocial? ¿Qué es lo que se interrumpe? ¿Se interrumpe la comunicación o se interrumpe el lenguaje? También me llega a la mente la pregunta de si el arte comunica, debe de comunicar o no. Si es así, ¿qué comunica, no? Entonces, ahora sí me gustaría darle la entrada de lleno a Adrián, no sin antes presentarle, o si prefieres Ujú. presentarte tú también, Adrián, adelante, el micrófono está abierto, lo que tú prefieras. Pues sí, pues si quieren mencionar algo de mí posteriormente está bien. Más que nada estoy atrapado de alguna u otra manera en las palabras discapacidad y en la palabra artista. Ujú. Y pues ahí se vincula también la escritura. Entonces, estas preguntas que ustedes me pasaron en algún momento y que yo me di a responder como estudioso y como investigador de estética, pues a propósito de lo que se interrumpe la locura y desde la experiencia, lo que escribí es que lo que se interrumpe en la locura es la conciencia del valor significante. La locura es la divinidad en proceso, divinidad interrumpida como flujo libidinal, malestar del alma, ocurriendo de esta manera una especie de desprendimiento del sentido de lo dicho o expresado y que se relaciona con el delirio en su sentido comunicativo, social, conductual o social del cuerpo. Lo de si el arte comunica, creo que venía un poco más abajo y bueno, al respecto tengo que el arte comunica un despliegue del significante, una transignificación. Demenciología del 2017 y acerca de la estética como disciplina independiente, que son 2 textos míos, fueron 2 publicaciones donde se utilizó el arte como propuesta de solución a problemáticas presentes en los trastornos mentales, psicosis o malestares del alma, y que también hemos dado en llamar enfermedad del chamán o crisis de chamán para considerar al brote psicótico y su negativización desde lo nombrado. Eso es lo que tengo un poco, ¿no? Muchas gracias, Adrián. Sí, para poner un poco en contexto al amable público que nos escucha, me gustaría contarles que Adrián Dordelli, a quien acabamos de escuchar,
Para el público también que tiene una discapacidad visual y que nos está escuchando por YouTube, me gustaría hacer una descripción de cómo se ve Adrián. Eh, Se ve como una persona, mm, decido no decir el género porque justamente es algo con lo que yo trabajo. Más adelante, si Adrián quiere identificarse con algún género, nos lo dirá, pero lleva una barba muy tupida en el rostro, lleva una especie de paliacate color grisáceo con un filo color blanco que le cubre absolutamente toda la frente y la cabeza posterior, es decir, todo el cráneo por parte de arriba. Usa anteojos, está utilizando una playera color negro y en este momento bebe un poco de agua de un botellón color transparente blanco. Y me gustaría también contar que Adrián Dordelli es considerado como uno de los representantes más radicales del outsider art en México, como Trini nos contaba, de los años 90. Su postura expresiva y sus investigaciones estéticas lo colocaron en confrontación con lo políticamente correcto, siendo psiquiatrizado en diversas ocasiones. Su obra se decanta por experiencias derivadas de la confrontación expresiva como política de la persona en la búsqueda por nombrarse. Y bueno, tiene algunas fijaciones que es como lo menciona aquí, con obsesiones estilísticas que incluyen Iztapalapa, que es una alcaldía de la Ciudad de México, ubicada al sureste de la ciudad, Disneylandia, el ya desaparecido Hospital Psiquiátrico San Rafael, así como la administración de electroshocks como medio de control social, entre comillas. Él ha escrito novelas basadas en la psiquiatrización con un estilo macabro e irónico que se ha ganado el epíteto de realismo psiquiátrico, como El perfume de los cerdos en 2020. Durante la primera década del 2000 se decantó por el porno art o arte porno, lo cual produjo como resultado de la marginación del medio social. Su poesía también ha abordado la mística en, por ejemplo, Mr. Patio, Gwen 501 en el año 2003 y por vía de la lingüística en la llamada superación de dicotomías. Entonces, vamos a entrarle de lleno. Teníamos preparada una entrevista. Como les recuerdo, vamos a estar charlando acerca de comunicación, lenguaje, arte y cómo se relaciona con la locura o experiencias de emocionalidad al límite o discapacidad psicosocial. Me gustaría cederle el micrófono para ver si Trini quiere iniciar esta entrevista a Adrián. Claro. Bueno, me gustaría solo comentar un poco de preámbulo también de la expo que se inaugura mañana. Sí. Pues tienen las imágenes, las escribo un poco también para discapacidad visual, para las personas con discapacidad visual. Las imágenes son de trazos caricaturescos, satíricos, llenos de color y hay unos que remiten a una escuela que Adrián nos platicó que quería como formar en cuanto a estas experiencias. Hay otros que remiten a los manicomios y bueno, sin más, por el momento que me emociona las imágenes que hay en la expo, empezaré un poco con las preguntas. La primera sería, ¿cómo describes lo que haces? Bueno, déjenme centrarme un poco. Sí. Um, lo que hago tiene que ver con una traducción del delirio desde las artes. Déjenme encontrar algo un poco más. Sí me escucho bien, ¿verdad? Sí. Sí, Adrián. Ok. Pues, A ver, ¿cómo describo lo que hago? Busco la unión vida y arte como registro desde una posición cercana a las vanguardias y segundas vanguardias históricas, a través de un psicoautoanálisis lingüístico a propósito de los registros del delirio, en franca disimilitud expresiva o expresión irrestricta a través de las artes. Este trabajo que yo he hecho se refleja en
lo que yo considero ya ahorita una obra de arte o una pieza, que es la demenciología, Ujú, y que tiene que ver con malestares del alma o desbordamientos, como los llaman, eh, y la manera de insertarlos en lo social y que no tengan que pasar por una estadía manicomial o por castigos corporales o por torturas o similares. La manera de lograr establecer esta práctica se puede llevar a cabo a través de las artes. Y al respecto escribo un poco. Dice, el objeto de arte se establece en lo significante por vía analítica o lingüística. Bueno, aquí quiero recalcar que por vía analítica a través de Lacan y por vía lingüística a través del triángulo de Ogden y Richard. Y bueno, damos por sentado que Lacan ya ocupa a Saussure, disculpen mi pronunciación, en su propia doctrina, en el regreso a Freud. Entonces vuelvo a leer. El objeto de arte se establece en lo significante por vía analítica o lingüística en el reconocimiento de su despliegue en su transignificación. El objeto de arte, desde esta lectura, es lo que aparece desde el deseo vía una dimensión estética inconsciente, referida en lo significante ya sea por conducto psicoanalítico o lingüístico. Disculpen la repetición. ujú, El arte u objeto de arte, llamado también obra de arte, se proyecta como resolución de los procesos de la psicosis en un concepto de persona como lo significante a propósito de lo nombrado en lo deseante. En el texto acerca de la estética como disciplina independiente de 2021, intenté un acercamiento al concepto de estética involucrando la superación de dicotomías mediante un análisis de valores centrados en torno a la belleza y sus gradaciones de valor, más bien morales. Esto de las dicotomías creo que ya lo hemos platicado un poco en el taller de Editorial Inválida, ujú. en el que estamos participando. Eh, y bueno, se había mencionado, bueno, la lectura de Sievers en el taller como una propuesta de poder superar la idea de la estética como lo bello y poder situar a raíz de la mención de la estética de la discapacidad en torno a la temática de la accesibilidad, poder centrar una idea tal vez distinta de la estética como aquello que involucraba lo que aparece o la dimensión de la manifestación, sin Ujú, tener que pasar o sin tener que recurrir propiamente a la dimensión de lo bello en sí, ¿no? Entonces, un poco hablando de esto es que ni lo bello ni lo feo, sino la superación dicotómica de ambos valores es lo que nos va a dar la apreciación ujú, de la estética como la posibilidad de lo que se manifiesta en lo significante. ujú, Retomando, perdón que me alargue, retomando por un lado la lingüística de Ogden y Richards, donde se establece el triángulo de transignificación que nos remite a la palabra, y por otro lado, el psicoanálisis propiamente lacaniano, que observa en el significante o en lo significante, cuando viene a aparecer el sujeto reconocido en lo otro o en lo inconsciente. ujú. Me Un gustaría que poco nos es eso. Ah, un poco mucho más atrás. Noto, por ejemplo, que hay muchos conceptos que son bastante intrincados y que quizá sentar las bases para empezar a tener un entendimiento hacia nuestro público en general, me gustaría que nos situáramos ahí. Entonces, a mí me gustaría preguntarte de forma muy sencilla, ¿tú cómo entiendes el significado? Que pudieras explicarnos para la gente que no está relacionada directamente con la comunicación ni la teoría de la comunicación, y de forma muy sencilla y muy breve, ¿qué es para ti un significado y qué es para ti un significante? ¿Y cómo se relacionan en el arte? bueno, sí, ok, qué bueno que me preguntas esto. Un significante nos refiere desde la lingüística a la palabra. Menciono el triángulo de Ogden y Richards, o también tiene el nombre de triángulo de transignificación, perdón, ese es el nombre que aparece
mis textos. Em, a, a raíz de esta manera de esquematizar la palabra, a través del triángulo de Ogden y Richards, podemos establecer un orden en el significante con respecto al significado y al referente. Estas tres partes ocupan cada una de ellas, el significado, el significante y el referente, una parte del triángulo en sus vértices. Esta esquematización, repito, corresponde a la manera en la cual se establece un estudio de la palabra a partir de la lingüística. No es una reconstrucción propiamente, pero sí es un análisis de lo que podría llevarnos al establecimiento del significante como aquel sonido que aparece, el significado como lo que llena ese sonido y el referente como la cosa misma a la que nos estamos refiriendo. Un poco como lo podemos establecer desde el psicoanálisis como, y eso es de lo que se trata, de establecer una analogía, de una traducción analógica. Lo podemos establecer a raíz de lo real, de lo imaginario y de lo simbólico, Mm. estableciendo esa analogía entre la lingüística y por un lado y el psicoanálisis por otro. Ya tenemos una idea más completa de lo que yo quiero decir Mm. por significante. Mm. Ok. Ajá. Me gustaría también mencionar a la gente que nos escucha que el título de nuestro programa de hoy es La nave de los locos y su torre de Babel. Son dos imágenes que me gustaría poner en contexto o que si Trini me ayuda también en colocar para que podamos ir sentando igual. Nuevamente, yo me doy cuenta que este programa se siente como que debemos de tener una segunda emisión. Y ya lo veía venir porque justamente algo que me gusta mucho de Adrián, a quien ya hemos estado escuchando, es la profundización de cada uno de los conceptos. Entonces, me interesa mucho cada vez que yo platico con Adrián, cada vez ir profundizando mucho más con él. Y no solo, voy a ver si me doy a entender, no solo servir como una escucha superficial o pasiva, sino realmente lo que me ha interesado mucho en el caso de Adrián, como compañero también de Orgullo Loco, es a través del lenguaje y a través de la comunicación cada vez ir entendiendo mucho mejor de lo que él se refiere, sin detenernos a estudiar sus palabras, sino más bien tratando de encontrar, bueno, de forma personal, cada vez que lo voy escuchando parece que se despliega nuevamente como un mundo de muchos significados, por así decirlo, utilizando una de las palabras que estamos abordando ahorita, significados y significantes a nivel lingüístico. Y eso es lo que más me ha interesado de ir charlando con Adrián, tratando de encontrar puntos en común por mi parte desde la práctica de la teoría de la comunicación, que es mi educación principal en la parte en donde yo me profesionalicé en la universidad a través de ciencias de la comunicación, pero no solo a través de eso, sino a través del arte. Entonces, yo nada más quería como poner un poco de contexto para ver si Trini nos cuenta un poco de estas dos imágenes que preparamos para el programa y ver si estas dos nos funcionan para ir em, traduciendo o siguiendo estos momentos de comunicación que estamos teniendo. Sí, bueno, pues La nave de los locos es una imagen que está en la obra de Foucault y se refiere, y bueno, también hay una pintura del Bosco y se refiere a esta parte que hacían en el medievo, me parece, en donde toda la otredad de esta sociedad burguesa era puesta en barcos y eran llevados a la deriva, ¿no? Entonces, donde la discapacidad, la locura, también cuestiones de ley, cuestiones de adicciones, como que no se permitían y no se querían ver dentro de la sociedad, entonces eran expulsados y llevados al mar. Que puede sonar una imagen sumamente poética, pero que en realidad también es sumamente descabellada e inhumana y muchas vertientes también como ahí que pensar y que ver.
pero también la Torre de Babel a grandes rasgos también es de parte de una historia de la Biblia, de un capítulo de Moisés, ahorita que recuerdo, y remite, y hay estudios que parece que fue en un lugar físico y que fue ¿no? Pero bueno, remite a un lugar que había distintas personas con distintas lenguas de distintos lados, entonces es una metáfora también, se ha utilizado mucho, en donde no hay como una comunicación directa, certera, loable, porque hay distintas lenguas, distintos códigos y distintos contextos culturales, también diría yo, ¿no? Entonces, quisimos poner estas dos imágenes contrapuestas, en donde, claro, la gran pregunta sería cómo la comunicación interfiere en la locura y qué fue primero, quizá. ¿Y la comunicación o Ajá, la locura? ajá. Ok. Y cómo también esta imagen que va a la deriva en el mar, a la inmensidad y junto al horizonte de la nada, que es el puerto de la locura también, este, qué sensaciones o qué les remite estas dos imágenes, más bien, Adrián, qué te trae, Ah, de acuerdo a lo que has platicado también, ¿no? bueno, ahorita leo algo de eso, de si comunica o no el arte o con qué, Ujú, y lo que dicen de la nave de los locos como preámbulo a la institucionalización y bueno, y la separatividad, ¿no? Que ya aparece en el apartheid también, ¿no? Como a nivel político, pero que también tiene que ver con otras manifestaciones, ¿no? Y con propiamente la manifestación del manicure, del manicomio, como el lugar donde confluyen todas estas culturas y donde estos lenguajes, a pesar de, digamos, ser español, por ejemplo, puedo pensar en el Fray Bernardino de Álvarez u otros de la Ciudad de México, o hospital psiquiátrico, donde confluyen tantas locuras y tantas maneras de que la locura venga a ser lenguaje, que justamente por eso me doy a la tarea de inventar o de profundizar en la condición que se da en el diagnóstico a través de lo que se nombra trastornos en el lenguaje, ¿no? Que tiene que ver con un lenguaje desorganizado, pero que más bien a mí me remite a cuestiones de identidad y pues, cuestiones más bien educativas, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro boleto. Otro tema. El, Pero ajá, sí, el caso ahí es que sí aparecen los muchos lenguajes, las muchas lenguas, no solamente en el manicomio, sino también en la iglesia de Pentecostés, donde existen estas manifestaciones del cuerpo y le dan cabida a guturalizaciones muy severas, ¿no? Muy radicalizadas. Entonces, yo creo que en ese sentido de lo que estamos hablando es de la aparición del cuerpo, del reconocimiento de una dimensión en el uso del lenguaje y que otra vez, ¿no? O sea, está siendo partícipe de una exclusión social que nos estamos dando a la tarea, pues, de señalar y también de investigar de qué manera podemos hacer inclusión social, de qué manera podemos hacer accesibilidad y de qué forma también podemos remitir a una organización del malestar, ¿no? Porque esto tiene que ver mucho con el propio cuerpo y con la manera en la subjetividad en la cual organizamos nuestra información perceptiva. Y si no hay una conciencia del significante, al menos en mi caso, con respecto al significado y con respecto al psicoanálisis en cuanto a un autoanálisis, pues muy difícilmente en estados de alta vibratoriedad o de alta energía manifiesta, como en algún momento tuve yo que pasar, difícilmente podemos bajar la velocidad si no es que a través, dice la ciencia psiquiátrica, aldol o inyecciones de ese tipo. Y yo no creo que el individuo o que el sujeto deba de pasar por esos trances para recuperar, entre comillas, una inserción al capitalismo,
que finalmente lo exprime, ¿no? Entonces hay muchas contradicciones que están ocurriendo en el fenómeno y que muy bien, pues ya estamos nombrando en este momento, ¿no? Ujú, Ujú. ujú. Ay, perdón, No, también tú. me interesa mucho esto, ¿no? Ujú. Porque pienso, ¿por qué bajar la velocidad de, no solo de un discurso, ¿no? Sino también de una forma de sentir, una forma de ser? ¿Por qué bajar la velocidad para insertarlo a este modelo capitalista? Y justo pensaba, bueno, platico mucho con Trini cómo todo está normado a partir del tiempo, ¿no? Entonces, incluso como este maravilloso tiempo al aire que tenemos gracias a 97.9 FM allá en Argentina, pues también está normado, ¿no? Porque tiene que ver con un horario establecido, con una cartera de programas ya establecidas y bien planeadas, programadas para que podamos, es decir, no podemos quedarnos aquí charlando 4 o 5 horas o 6 y entonces es como me doy cuenta como estos límites del sistema capitalista o quizá por no por nombrarlo como de una forma hemos aprendido a funcionar a través del tiempo, a través de la premura, a través también, no la aceleración de la que tú comentabas, sino la aceleración de producción o el ya intentar llegar al grano, ¿no? Y hay cosas en el discurso, hay cosas en la experiencia de personas que han tenido experiencias, con la discapacidad psicosocial o locura o de, como tú lo mencionabas, de demenciología por nombrar también la forma en cómo tú has empezado a estudiar a través del autoanálisis propio, que es como tú lo mencionas también. Ujú. Em, Quizá no tratando de encontrar una lógica, sino más bien haciendo un estudio, y un estudio entendido como una profundización de la experiencia del ser, no como un estudio, como algo externo, vigilante, extravigilante que nos mira y nos estudia, sino la profundización de nuestro discurso, de nuestras experiencias, para poder, no sé, se me ocurre, convivir mejor con nuestra propia experiencia, para comunicarnos entre más personas, para establecer puentes de comunicación o puentes relacionales. Y es lo que quería, igual de un discurso ahorita como muy cortado, a veces es muy complejo, ¿no? Como armar las ideas y bajarlas y comunicarlas. Entonces, de este discurso como muy segmentado fue lo que más o menos ahorita se me vino a la cabeza. No sé, Ujú. Trini, ¿querías decir algo? Pues a mí me iba a hacer como como para atrás de lo que empezamos en el programa, lo que mencionabas y lo que mencionabas ahorita de las cuestiones guturales del cuerpo y cómo el cuerpo aparece. Y al principio, como decías, que era más bien, se clasifica como enfermedad y más bien es un proceso chamánico, algo así pude entender, ¿no? Y eso me interesó bastante porque también es no una perspectiva occidental, hegemónica y demás, ¿no? Sino una mirada diferente al malestar. Sí, bueno, ahí hay una mención al chamanismo desde el arte, que es nombrar a Joseph Beuys, el artista alemán de finales del siglo XX, que su historia es paradigmática como piloto de la Segunda Guerra Mundial, estrella y es rescatado por una tribu. Y ahorita no recuerdo de dónde, en Siberia creo, envuelto en fieltro y curado a través de ser envuelto en fieltro y embadurnado en miel. Y bueno, él ocupa esos instrumentos para transmitir y comunicar ideas de energía y de conservación de energía. Por ese lado es que el chamanismo es propicio para poder comprender, no solamente desde Maquina, creo que se llama este escritor norteamericano, ¿no? Sino también desde Joseph Beuys y desde las posturas de las artes. Eh, Retomando lo que quería yo leer de si el arte comunica o no comunica, voy a tomar este momento para leer. Sí. Deleuze menciona que el arte no comunica. Para nuestras investigaciones estéticas, y me refiero a la demenciología, el proceso de comunicación y la posterior o sincrónica pérdida de información mencionada en la teoría cibernética en la recepción y emisión o emisión de mensaje, implica el reconocimiento de un vacío en la palabra que consideramos como posibilidad de ficción.
deseo o creación en el análisis, de valor significante vacío, transignificación, alogía en lo perceptivo, estética inconsciente percibida mediante una noción de lo que aparece como telepatía, como escritura telepática, donde, entre comillas, estética es igual a, entre comillas, telepatía. Esto es lo que yo quería decir, ¿no? O sea, no es que bueno, la experiencia que yo tengo es que el sujeto difícilmente puede referir una experiencia que derive en lo objetivo o en un afuera. Es primario que el sujeto que sufre de discapacidad psicosocial pueda establecer una homeostasis con respecto a su propio proceso perceptivo para que este sujeto sea eh, consciente de su dimensión como persona o sujeto de derecho, ¿no? Por ejemplo. Si no existe ese proceso, si ese proceso no se da, quedamos encerrados, encapsulados en nuestros propios deseos y en la confusión de eso que se llama psicosis. Ujú, ujú. Bueno, Sí, justo de ahí rescato la importancia de ser personas conscientes de nuestra propia experiencia y somos conscientes a través, disculpen si me atropello un poco o si me equivoco en lo que voy diciendo, pero creo que también el lenguaje y la comunicación siempre nos funcionarán como testigos de las experiencias. No solo para el exterior, como decías, Adrián, sino, pues es, no, sí, a mí me parece que es el lenguaje no debe ser entendido únicamente como comunicación escrita o como el abecedario, que creo que es como lo tenemos como muy bien, como interiorizado quizá, sino el lenguaje como la capacidad de crear un código de símbolos que nos pueda servir más adelante para hacer un mensaje, que nos pueda servir para comunicarlo para, ya sea para otras personas o para sí mismos, dentro de un proceso de comunicación. Entonces me gustaría nada más como enmarcar eso y dejar abonado una semilla también para que ojalá podamos volver a tener una segunda emisión, dado que tuvimos hoy un pequeño retraso, en un programa muy importante y de verdad de una profundidad y de una complejidad muy específica, por tener aquí a Adrián Dordelli y a su obra. Me gustaría dejar abonado el concepto de qué es la comunicación sensible desde el arte. Entonces, con este concepto me gustaría que fuéramos cerrando. Nos quedan un par de minutos únicamente para abonar lo que cada quien quiera abonar. Por mi parte fue decir esta cadena de conceptos, de significantes, la comunicación sensible a partir del arte. Y en una próxima emisión, pues, tratar de llegar a ese concepto. bueno, me gustaría leer esto. Entonces, una comunicación sensible puede darse por medio de una expresividad irrestricta y su transignificación entendida como objeto de arte, significante, es decir, en una apreciación o percepción trascendente o desplegada del significante, un psicoanálisis de la percepción, una apreciación estética del significante como lo que aparece y referida mediante el título de obra, se presenta de este modo como estrategia estética y aprovecho. De aquí que consideremos la expresión irrestricta en la apreciación del arte en su valor significante, lo que implica el reconocimiento del cuerpo y de la relación cuerpo-mente, cuerpo-subjetividad, en su continuum de sentido o continuum energético libidinal o fluxus. Es decir, una apreciación del diagnóstico psiquiátrico en su imposición ideocorporal con respecto a la salud mental, de acuerdo a planteamientos culturales imbuidos de capitalismo como organizador de espacio-tiempo perceptivo del cuerpo en el sujeto que se nombra. Muchas gracias, Adrián. Gracias, No, Trini. gracias a ustedes, sí. Si quieras abonar algo. Sí, pues solo comentar un poco sobre lo que mencionaba también Adrián sobre Boyce, el chamanismo y sobre el cuerpo que se nombra desde la psiquiatría. Creo que esta comunicación sensible
pudiera acercarse al fenómeno o a la práctica artística, ¿no? En donde a través de la poesía, que no es más que, desde mi forma de ver, nombrar lo abyecto, lo que se desborda, desafiar categorías estéticas y esta práctica del arte, creo que ahí nos acercamos como a justo como, bueno, desde mi forma de ver, como presentar el cuerpo desde otra forma más sensible, que no sea como esta cuestión cultural normada, ¿no? Entonces me hace muy importante la presencia de las piezas de Adrián en ese sentido, que señalan todas estas otras formas de nombrar. Las experiencias con la locura, o como decía Trini, lo abyecto entendido como todo lo que es diferente o lo que se sale de, como les digo, público en general que nos escucha, hemos de verdad tocado muchos conceptos especializados esta tarde. Y justamente creo que de eso trata el lenguaje también, y la comunicación sensible es poder emplear una traducción y establecer, por así decirlo, un campamento base de escucha profunda y de habla, en donde podamos todos coincidir en el sentido de que hay algunas palabras que, es decir, el lenguaje es muy maravilloso y es muy vasto. Y entonces, al meollo del asunto, ¿cómo establecemos comunicación con una persona que está atravesando diferentes experiencias de locura o de emocionalidades al límite? ¿Esto para qué nos sirve? ¿No? Yo ya me siento como muy traductora, como entre dos personas muy complejas que tengo por parte de Trini a mi lado, a la izquierda, y de este momento enfrente, que es Adrián. Y sí, la verdad es que me siento con el deber de servir como un traductor de sus dos complejidades, y, y creo que hay muchísimo por explorar. Entonces, nos seguiremos viendo en programas futuros. Esperemos una segunda emisión de este programa y les deseamos de verdad muchísimas, muy bonita tarde allá en Buenos Aires, Argentina. Y de verdad, muchas gracias, Adrián, por el espacio. Perdón que tenga que cerrar tan rápidamente, pero el tiempo apremia y entonces nos veremos en futuras ocasiones. Muchas gracias a ustedes. No sé, Trini, si quieres despedirte. Sí, claro. Pues allá que celebran hoy el orgullo de las disidencias sexuales, arriba eso, y acá con la celebración del Día de Muertos nos despedimos con abrazos afectuosos desde México para Argentina. Vamos. En una segunda emisión de este programa, y gracias a Ver con el Alma, a La Discada y al 97.9 FM en Radio Cultura Buenos Aires, Argentina. Saludos a todos y descansen. Muchas gracias.